nosotros no tenemos tan buena música en la iglesia y como al baterista lo tienen encerrado, si un día se les escapa, lo mandan para Romoser. Porque luchamos mucho para poder tener músicos. Pero bueno, mi nombre es Raúl Perazo, atrás está mi esposa, Adri Perazo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en alguna oportunidad la emisora BBN? Bien, mi esposa tiene un programa que se llama Clásicos Cristianos, donde cuenta historias misioneras. Nosotros comenzamos en Argentina, el ministerio de BBN, éramos pastores, y en el año 2000, con 3 de nuestras hijas, muy pequeñitas en ese momento, vinimos a Costa Rica. Voy a hacer corta la historia. Tengo 3 hijas. La mayor, Abigail, es misionera en Argentina con el Ministerio de Palabra de Vida. La segunda está en una transición en este momento para ver dónde sirve al Señor. Y la más pequeña está casada en Santiago del Estero, me costó decir dónde, en Santiago del Estero, en Argentina, con su esposo Leo. Adri y yo servimos por muchos años en el ministerio de BBN y simultáneamente en el ministerio de Capacitando a los Santos. Para que sepan un poquito después lo que es el ministerio Capacitando a los Santos, todos se pueden llevar un folletito de estos que está atrás, mi esposa los tiene, pero es un ministerio de enseñanza bíblica, virtual y presencial, pero ahí van a tener toda la información. También yo le mandé al pastor un pequeño devocional. Si escuchó BBN alguna vez, habrá escuchado al hermano Cornelio Rivera. Y la reflexión para hoy, el camino de la vida. Es interesante porque este hombre tiene la capacidad en 3 minutos de tomar una historia de la vida real y dar un mensaje que te deja con ganas de conocer a Jesús. Yo se lo estoy mandando a muchas personas y estoy sorprendido de ver. Ayer justamente tuvimos una reunión con la coalición comunitaria de Toda Pavas y veía un señor que a través de ese programa Dios impactó su vida y él busca a Dios. Ahora, como tenemos redes sociales hay que aprovecharlas y como tenemos que predicar el Evangelio, la única manera que tenemos es usar los recursos que Dios nos da. Entonces, a través de ese programa, si usted quiere recibirlos, yo se lo voy a mandar al pastor hasta que me bloquee. No, es un link, no ocupa lugar. Y usted lo puede escuchar en cualquier momento y mandárselo a sus amigos, pero realmente vale la pena. Y permítame que haga invitación a algo. Atrás va a encontrar libros. La gran mayoría son de mi autoría. Tiene un libro sobre devocional estilo de vida. Pero no es un devocional que usted lee de lo que alguien hizo. Empieza mostrando la necesidad de tener a Cristo como Salvador, la doctrina de la justificación y cómo usted mismo puede hacer su propio devocional para tener un encuentro diario con Dios. Tengo otro libro, Su gracia es suficiente, y cuento mi propia experiencia. Tal vez algunos escucharon de diferentes situaciones. Dicen que en el cielo se toca el arpa. Bueno, yo a veces no sabía si tocaba el arpa o la guitarra. Estuve varias veces a punto de partir, pero todavía Dios me tiene aquí. Justamente le preguntaba al pastor Jorge si se había enterado. La última vez me operé de la columna, me fue mal, me volvieron a operar y pensé que no salía. Pero bueno, dice el dicho, hierba mala. No lo quiere repetir, lo dije yo, no se muere, acá estoy, todavía Dios tiene un propósito. En el libro Su gracia es suficiente cuento algunas cosas de esas, y el otro es netamente de vida cristiana, y el otro es sobre discipulado, parte de lo que vamos a compartir hoy. Pero déjeme tener la oportunidad de orar para que Dios hable a nuestro corazón. Así que ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y ore conmigo. Querido Dios, quiero darte gracias porque me siento privilegiado de poder estar aquí. Quiero darte gracias, Señor, por esta iglesia, por el pastor Jorge y su esposa, por el hermoso tiempo que tuvimos de música, por cada hermano presente. Pero, Señor, queremos que ahora, en este momento, por favor, hables con nosotros. Gracias por tu gracia y misericordia. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le voy a invitar a abrir su Biblia en Mateo capítulo 14, y es interesante porque yo estaba haciendo una caminata, yo hago una caminata
casi todos los días cuando no hace mucho frío o no llueve, para salir a orar. Me gusta caminar y orar. Al haber tenido diferentes problemas de salud no puedo hacer muchos deportes, pero mientras estaba caminando vi pasto en un lugar cerca de mi casa, vivo en Los Ángeles, Santo Domingo, y pensé en la mesa que el Señor tenía preparada, pero también pensé en la necesidad de la gente. Tengo la convicción como cristiano que la iglesia tiene que tener presencia en la sociedad, que una iglesia que no tiene presencia en la sociedad nunca va a poder alcanzar al perdido para Cristo. Entonces, mi mente se fue a Mateo 14 y empecé a estudiar el tema para compartirlo hoy con ustedes y pensé, un banquete en la mesa de Dios. Y fue lo que Dios hizo. Hace años atrás, cuando Dios me permitió estar en este lugar donde fue la alimentación de los 5.000, me di cuenta qué interesante era, porque se puede hablar y se escucha de lejos. Es un valle hermoso, pero vaya conmigo y quiero leer algunos de los versículos, no todos, pero empieza el versículo 3 y dice: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, capítulo 14, versículo 13, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, no podríamos tomar este pasaje sin ver todo el contexto. ¿De quién empieza hablando? En todos los versículos anteriores empieza hablando de Herodes y de quién más. ¿Qué otro personaje está? Entre el capítulo 14, versículo 1 hasta el 12. Está Herodes y ¿quién más ahí? ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Quién más? ¿De quién más habla ahí? Linda mujer, ¿no? Ahora, pensemos un poquito. Está hablando de Herodes. Cuando pensamos en Herodes, era el que había hecho matar a los niños. Era hijo, del que había hecho matar a los niños. Pero tenía un problema con el Juan el Bautista. ¿Por qué tenía un problema con el Juan el Bautista? Con Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era un hombre íntegro, era un hombre que habló lo que tenía que hablar, y podemos pensar en el proverbio: compra la verdad y no la vendas. Juan el Bautista era el precursor del Señor, el último profeta del Antiguo Testamento, estaba preparando el camino del Señor, y se le presenta a Herodes y le dice: lo que estás haciendo está mal. Eso es adulterio. Y no tuvo problemas, no tuvo pelos en la lengua en decir la verdad. Ahora, claro, ahí estaba no solo presionando a Herodes, sino a la mujer que estaba con Herodes. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Ahora, ¿cómo lo mataron? Lo mataron por la presión de grupo, porque ustedes conocen toda la historia que viene ahí, donde la hija de Herodías hace un baile y le pide una recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa que pedía? La cabeza de Juan. La cabeza de Juan. ¿Por qué? Por haber hecho lo correcto. Y viene un principio a mi mente: nunca es correcto hacer lo incorrecto aunque parezca correcto. Es que todos lo hacen. Cuando compro la verdad, no la vendo. Y Juan el Bautista es un desafío para todos nosotros para enfrentar la verdad. Ahora, él era primo del Señor, era el que había preparado el camino del Señor, y
Tertuliano dice, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Y nosotros estamos en un momento en la historia donde, ¿qué pasó en Estados Unidos? Quebraron los bancos. Qué interesante, porque en estos años Dios nos está llevando a mostrar nuestra debilidad para que Él sea glorificado. Hace poco pasamos una pandemia, donde vimos gente asustada, necesitada de comida, sin trabajo, y la gente le tenía más miedo a la pandemia que temor a Dios. Qué triste pensar en cristianos que quedaron atemorizados cuando el Señor dice, no temas. Pero creo que fue la mejor forma que el diablo utilizó para manejar muchas circunstancias y que la gente tenga miedo. Pero fue la mejor oportunidad de la Iglesia de Cristo para estar en la calle supliendo necesidades. Ahora, Juan el Bautista muere, es traída a su cabeza, entonces van y le cuentan al Señor lo que había sucedido. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque en el versículo 13 dice, oyendo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto. ¿Qué, acaso se escondió el Señor? No, no se escondió. Simplemente tenemos que pensar también que nuestra fe no anula nuestros sentimientos. Y el Señor Jesús era su primo el que había matado, era el precursor de él, el que había sido muerto. Pero una de las cosas importantes que vemos en todos lados con el Señor es que tiene como prioridad, se lo leo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Vengan aparte y descansen conmigo, sí, acabo de leer Marcos. ¿Por qué? El Señor tiene como prioridad las personas, no los programas, y Él trató a sus discípulos como amigos. Y usted puede acordarse en San Juan cuando dice, yo no les llamo más siervos. ¿Cómo les llama? Yo no sirvo a Dios, yo sirvo con Dios, porque Él vive en mí, y esa es la relación que Él tuvo con sus discípulos. Ahora, si le quisiera cambiar el nombre y no le pongo un banquete en la mesa de Dios, le pongo, ¡qué cabezones! O en el buen tico, ¡qué jupones! No aprenden más. Aquí vieron la alimentación de los 5.000. Estaban contentísimos porque habían podido ver el milagro de Dios. Pero ¿qué pasó después, terminando el capítulo? El Señor los deja solos que se vayan. El barco o la barquita que iban empezó a tener problemas, el Señor no estaba ahí. Y se asustaron. Y Jesús les tuvo que decir, muchachos, tengan ánimo, yo soy, no teman. En medio de un milagro viene el desánimo. Y saben, ahora vamos a ver la alimentación de los 5.000, pero quiero que sepa algo. Cada vez que usted hace algo que cree que fue usted y no Dios, se le sube el ego. Cuando se le sube el ego, mirad lo que yo hice para el Señor, ya Dios no es glorificado, porque mi ego se subió. Entonces, tengo miedo, Señor, la barca se hunde. Si Dios está en mi barca, nunca se va a hundir. Ahora vamos al pasaje y déjeme contarle rápido. Yo tengo una enfermedad que se llama miastenia gravis. Vi que acá había un médico, no sé si está. Es una enfermedad autoinmune que como consecuencia he pasado por cáncer, he pasado por 2 operaciones de columna y muchas cosas así. ¿Y saben por qué? Porque necesito que Dios continuamente me muestre su debilidad. Estaba volviendo de un viaje a Israel y yo me creía Tarzán y la mona Chita tocando la guitarra eléctrica, era todo. Y después de ese viaje me enfermé. ¿Por qué? Porque creí que mi habilidad era la que me podía hacer desempeñarme en la obra de Dios. Cuando confío en mi habilidad, dejo de confiar en el Señor. Y es exactamente lo que le pasó a los discípulos aquí, porque si vemos la alimentación de los 5.000, de hecho, es el único milagro que se repite en los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo no digo 4 evangelios, digo 4 evangelistas. ¿Por qué? Porque son 4 puntos de vista diferentes. Y hay que leerlos todos para poder encontrar detalles. Lo que encuentro aquí no lo encuentro allá.
En uno de los libros Pedro le dice, Señor, déjame que camine, en el otro no. En uno me menciona a Felipe, en el otro no. Pero lo importante, y a ver si me ayuda y se lo graba, vamos a ver cosas básicas. Lo primero, ofrendo lo que tengo. ¿Cómo es lo primero? No me convenció. Ofrendo. El ofrendar lo que tengo me va a llevar a confianza. Ofrendo lo que tengo y me lleva a ver de este lado, son menos. No, allá son más. ¿Cómo es el primero? Y eso me lleva a confianza. De este lado, y eso me lleva a... Bien, el segundo, obedezco aunque no entienda. ¿Cómo es? ¿Nunca te pareció ridículo que Dios te pida algo que es incapaz humanamente de que sea posible? Sí, obedezco aunque no entienda y eso me lleva a tener convicción. ¿Cómo es? Sí, más o menos, eso me lleva a convicción. Y si se da cuenta, estoy tratando de usar la misma letra. Observo lo que Cristo hace y eso me lleva al compromiso. Observo lo que Cristo hace y eso me lleva al compromiso. ¿Por qué? Porque Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es imposible hacer la obra de Dios a mi manera. La obra de Dios se hace a la manera de Dios. Pero vamos al pasaje de la alimentación de los 5.000. Y fíjense, empiezan y dicen que oyendo el Señor se aparta, se va a un lugar, saliendo Jesús, ve a una multitud y empieza lo primero, tuvo compasión. Tuvo compasión. Esta palabra es importantísima. Tuvo compasión. Se repite muchas veces. 8 de ellas por los labios del Señor. Sentir compasión es ponerme en la piel de la persona. Sentir compasión no es lástima, es dolor. Y déjeme que le pregunte algo. Hace muy pocos meses, nuestro país se enfrentó, y estábamos por acá cerca, una cantidad de migrantes pasando que realmente sobrepasaban todo lo que nosotros podíamos hacer. ¿Qué sintió? Yo veía una de esas mamás con niños una noche pasando frío y quería sacarme mi saco y dárselo. Pero yo sabía que ellos no necesitaban solamente comida. Cada persona que va caminando por la calle tiene un cartel que dice, estoy perdido. Y el Señor veía la multitud y sabía que estaban como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Y vemos multitudes caminando, engañadas por la religión, sin tener relación con Dios. Y somos los únicos que podemos hacer lo que ni los ángeles pueden hacer, llevar a las personas al camino de Jesucristo. Qué bueno es que nosotros podemos predicar el Evangelio y somos los canales por los medios de los cuales Dios quiere glorificarse. Ahora, el Señor siente compasión porque estaban desesperados. Y sí es cierto, el Señor les enseñó muchas cosas, el Señor los sanó, pero surge una necesidad. Se había hecho muy tarde y tenían hambre. ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho si tienen 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y no hay pulpería cerca, no hay un supermercado y no hay Uber Eats? ¿Qué hago? No tengo celular para llamar a otra comida rápida, pero aparte no me voy a ir alcanzado. Si se acuerdan, uno de ellos dijo, Señor, ni con 200 denarios nos va a alcanzar. Ahora, fíjense, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora está avanzada, hay mucha multitud, no podemos ir a la aldea. ¿Qué fue lo que los discípulos dijeron? Mirá, lo mejor que puedes hacer es despídelos, que se vayan. Era un problema divino que Dios tenía que solucionar, pero los discípulos pensaron humanamente, que se vayan. Despídelos, Señor. Qué interesante, porque sí, claro, sería la mejor,
Pero, ¿qué les contesta Jesús en el versículo 16? No tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. ¿Ustedes? Pero yo, Señor, ¿y con qué? No sé, denle ustedes de comer. Si ustedes recuerdan, en el Juan le dice, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, Señor, ¿y qué se le ocurrió a Felipe? ¿Qué encontró Felipe? Un muchacho. ¿Qué tenía ese muchachito? Tenía unos panes. ¿De qué eran los panes? De cebada. O sea, era pan de pobre. Y tenía unos peces. Creo que era un muchacho muy precavido. Supongo que su mamá le había preparado la comida. Y estoy seguro que ese muchacho nunca se imaginó que iba a ser parte de la historia por la eternidad. Ahora, si se nos llena la iglesia y hay mucha gente que darle de comer, y yo te digo, acá hay un muchacho con 2 panes y peces, o acá tengo una bolsita de arroz y una de frijoles, denle de comer a todos, ¿qué haría? Ahí viene el primer principio, ofrendo lo que tengo. La ofrenda es un privilegio. La ofrenda es la mejor manera de mostrar que amo a Dios. Y la ofrenda me lleva a confiar. Pero qué interesante, porque Dios no quiere nuestros diezmos, nuestra ofrenda, nuestro dinero, si primero no tiene todo de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón y te daré la vida. Qué fácil es pasar y poner un poquito de plata ahí. Pero cuando tengo la certeza de que no tengo, es cuando tengo que dar. Porque exactamente no tengo, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Ahora, como dije antes, me imagino que los discípulos estaban sufriendo, porque ¿qué vamos a hacer, Señor? Hay mucha gente, despedilos. Y me imagino también, porque la Biblia no lo dice, que entre los discípulos habrán dicho, pero ¿cómo se le ocurre a este que yo le voy a dar de comer o que vos le vas a dar de comer? Algo le está pasando. Es lo que haríamos nosotros. Pero él le dijo, ustedes le dan de comer. Si ustedes recuerdan el Evangelio, el Señor iba y decía, sígueme, sígueme, sígueme. Pero, Señor, ¿te vamos a seguir? Sí, sígueme. Y cuando los discípulos se le empezaron a seguir, tuvieron que dejar su seguridad económica. Eran pescadores, no de una cañita, sino de una empresa de pesca. Tuvieron que dejar su familia, o sea que emocionalmente se vieron afectados. Dejaron toda su seguridad y le siguieron. Ahora, cuando pienso en los discípulos, eran personas muy comunes, tan comunes como usted y como yo. Cuando pienso en los discípulos que estaban aquí enfrentando esta situación, los discípulos no tenían el privilegio que nosotros tenemos hoy. Hoy yo puedo hablar del Señor y disfrutar al Señor en mi vida. En ese momento, ellos todavía no conocían al Señor. Por eso dudaron después. Ellos estaban disfrutando los milagros, estaban conociendo, pero no tenían la certeza de haber puesto su fe en Jesucristo. Entonces, un discípulo es un aprendiz que se esfuerza, pero que se esfuerza en la gracia de Dios. ¿Aprendiz de quién? Aprendiz del Maestro. Todos nosotros somos discípulos, si es que somos salvos. Todos nosotros, al ser discípulos, necesitamos tener un discípulo, porque el discípulo que no hace discípulo no es discípulo. Así que si usted dice ser salvo, pero no tiene un discípulo, no hay reproducción. Y la Biblia enseña lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. ¿Para qué? Para que haya mucha reproducción. El discipulado es un estilo de vida donde voy transfiriendo mi vida en la vida de otros. Y no se hace en un salón de clases solamente. El Señor lo hizo acá. Les estaba enseñando la primera lección. Obediencia. Ofrenda. ¿Y qué ofrendo? Ofrendo todo. O sea, primero mi vida y después confío. Y cuando hay duda, hay sufrimiento. Pero no cabe duda que los sufrimientos de los siervos de Dios son las puertas que Dios usa para extender el Evangelio. Los sufrimientos de los siervos de Dios son las puertas que Dios usa para extender el Evangelio. ¿No está sufriendo usted? Yo sí. He sufrido muchas cosas.
Pero siempre pienso ante los sufrimientos, ¿mi ciudadanía? ¿Dónde está? En los cielos. Algunos dicen que soy argentino, yo soy tico, pero no, soy ciudadano del cielo. Mi cédula dice que soy ciudadano del cielo. De ahí espero al Salvador. Pero los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera, cuando esté cara a cara con el Salvador. Ahora, el mismo apóstol Pablo dice que todos sus sufrimientos fueron para el progreso del Evangelio. Así que si usted me dice, yo no puedo ofrendar mi vida, yo no puedo confiar porque tengo problemas, ante ese problema la soberanía de Dios ya tiene la salida. Simplemente confiar es fe. ¿Y fe? ¿Qué es fe? A ver, hasta estoy seguro de lo que me van a contestar. Me van a contestar Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿sí o no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es cierto. Ahora, yo les acabo de decir, si ustedes me vieron, yo no estuve parado todo el tiempo porque me canso mucho por la miastenia. Y se me caen las cosas de las manos más de una vez. Con esto en mente, ¿quién se anima a que yo lo pare usted acá y yo le deje caer y yo lo ataje? No tengo fuerza en los brazos, pero ¿quién se anima a que yo lo sostenga? Ya les avisé que no tengo fuerza. Qué fácil es decir los versículos de memoria. Qué fácil es decir confío en ti. Pero qué difícil es cuando Dios te presiona y te pone cara a cara con tu debilidad y no tenés otra opción que decir, no sé qué hacer, Señor. Te podría contar muchas cosas, pero no me gusta hablar de mí. Pero estábamos con mi esposa en el consultorio del médico y me dice, tenés una neoplasia. La miro yo a Adri, sí, digo, Adri, neoplasia es cáncer. Tengo 3 hijas chiquitas. En ese momento usaba bigote, los bigotes empezaron a darse vuelta así. Qué fácil era para el médico decir eso. Qué difícil era para mí pensar, no estoy en mi país, no tengo familia, ¿qué van a hacer ellas? Hasta que dije, pará. Pensá primero, actúa después. Y en mi debilidad se tiene que perfeccionar Dios. ¿Por qué? Porque yo le había ofrendado mi vida a Dios y eso me llevaba a confiar. ¿Ya le ofrendó su vida a Dios? Ahora, lo primero que pienso es que Jesús les estaba enseñando una lección de fe a sus discípulos. Ofrenden todo lo que tengan, pero qué ridículo, traigo un muchacho con panes y peces. Sí, imagínense, estaban los panes, los peces y empiezan a haber peces y más pan, y todos comen igual, guardan 12 cestas. ¿De dónde salieron las cestas? No lo sé, quizás las tenían los discípulos, pero se llenaron. Una lección de confianza, una lección de entrega. No tienen que comer, tienen ustedes que comer. Hay gente que no tiene a Cristo, para eso tenemos un pastor y los diáconos, no, para eso está usted. Porque la gran comisión no fue dada a la organización, fue dada al organismo, o sea, cada discípulo es responsable de cumplir la gran comisión. Y cada uno de nosotros somos responsables de alcanzar a nuestra propia generación. Yo tengo 20 años de estar en Costa Rica. Tengo 60 años, no puedo alcanzar a jóvenes con la misma pasión que lo hacía hace 40. Pero acá hay jóvenes que tienen que alcanzar a los jóvenes con el Evangelio de Cristo. Acá hay adultos que tienen que alcanzar a adultos con el Evangelio de Cristo. Los métodos van cambiando continuamente, el verdadero Evangelio no cambia. Y cuando miramos personas transformadas, vemos a los discípulos. Dios no cambia a una persona. Cuando Dios toma una vida y la salva, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Es una transformación, no es un cambio, porque los cambios son temporales, la transformación es eterna. Fíjense, Santiago, el hermano del Señor, él no creía, pero se encontró cara a cara con el Cristo resucitado y vemos al primer líder de la iglesia de Jerusalén.
transformado por Dios. Ahora, les estaba enseñando una lección de fe. ¿Por qué? Porque después que le dice, ofrenden todo lo que tienen, su propia vida, en este caso los peces y los panes, confíen. Después les dice, obedezcan. Dejen de razonar. No importa si es ridículo tener panes y peces, obedezcan. Porque la obediencia me lleva a la convicción. Ahora, la obediencia es la actitud natural de una persona que está enamorada. Es imposible que alguien obedezca a Dios genuinamente si no le ama. Por eso el Señor reprendió más de una vez. Sí, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Qué fácil es cantar, te amo Señor y te entrego todo. Qué difícil es en el momento de tener que hacerlo. Y Dios dice, este es el tiempo. La obediencia, aunque no la entienda, siempre me lleva a la convicción de saber que Dios es Dios. Ahora, ¿qué tiene en su mano? ¿Qué tiene en su vida? Usted tiene dones y tiene talentos. Un don espiritual es una capacidad que Dios le dio en el momento de ser salvo. Se lo regaló. Don de evangelista, don de maestro, don de misericordia, don de dar. Y hay una lista de dones. Y los dones son para el beneficio del pueblo de Dios, no para mi ego. Así que todos nosotros tenemos dones para dar. Todos tenemos talentos para perfeccionar y compartir. O sea, todos tenemos una vida para poder vivirla rendido a los pies del Salvador. Ahora, cuando pienso en toda la situación que están viviendo, viene y le dice, bueno, acá está el muchacho, tráiganlo. ¿Se imaginan la carita del muchachito? ¿Me van a comer mi comida? No, vamos a darle de comer a todos con tu comida. Suena ridículo, pensemos, porque hoy nosotros vemos la historia y sabemos que fue así. Es más, algunos dudan y piensan, seguramente lo que hizo el Señor fue recogió la comida de todos y la distribuyó. No, lo que hizo fue un milagro. Pero claro, una cosa es creer con la mente, otra cosa es creer con el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando hablamos de fe, hay fe intelectual. Yo llegué a Costa Rica queriendo ver a Colón y pensaba que estaba la carabela todavía acá. Eso me enseñaron de chiquito. Colón descubrió América y está en Costa Rica. Bueno, no lo encontré, estaba muerto cuando vine. Intelectualmente, el diablo cree y tiembla. Entonces fe emocional. La fe emocional no sirve para nada porque creo y cuando me aprietan un poco, no queda nada. O cuando Dios me soluciona el problema, me olvido de Él. Entonces, ¿qué fe? Fe sí es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, pero me paro sobre una base firme, que es Cristo, es la roca. Y dejo de confiar en mí, transfiero mi confianza a la bendita persona de Dios. Entonces, obedezco lo que me pide, aunque no lo entienda, y eso me lleva a tener convicción. Cuando le dice, tráeme acá, yo no sé lo que habrá pasado por la vida de los niños, del niño y la gente que estaba ahí, pero sé que Dios le dio de comer a todos. Y cuando pienso en convicción, ¿qué es confianza? ¿Qué es éxito? ¿Cómo saben cuando una persona tiene éxito? ¿O cuando una iglesia tiene éxito? ¿Cómo se mide el éxito? Como comunicador, en los medios de comunicación, el éxito se mide por el rating. Antes era por llamadas telefónicas. Así que si a un programa nadie lo llamaba por teléfono, el tipo era un fracaso. Hoy, en la era que estamos viviendo, se mide por like. ¿Cuántos likes tengo? De hecho, hay gente enferma para ver cuántos likes tengo. Qué cómico es el pueblo en general. Hace años atrás, por favor, no vean Facebook en la pandemia. Hermanos, conéctense a Facebook. Pero pará, ¿qué sos, bipolar? Antes me decías que no, ahora me decís que sí. ¿Y cuántos likes tenemos? ¿Y cuánta gente nos está viendo? Éxito no es cantidad. Éxito es la calidad de una persona que se parece a Cristo. El mundo mide el éxito por la cantidad de personas. Dios ve el éxito a través de gente transformada por Él. Ahora,
Cuando pienso en el éxito, es una oportunidad de ver la multitud con compasión y compartir la gracia. Si cada uno de los que estamos aquí, no sé cuántos somos, pero si cada uno de nosotros comparte lo que aprendió de la gracia de Dios, lo que has oído de mí ante muchos otros, uno gana uno. ¿Cuántos seríamos? ¿Cuánta gente habría el próximo domingo si usted trae un amigo? Y el evangelismo relacional es ganar primero su corazón. Cuando tengo el corazón, tengo su confianza, entonces la persona va a llegar a Cristo porque ve mi vida diferente. Pero ¿se acuerda? El discípulo que no hace discípulos no es... El discípulo que no hace discípulo no es discípulo. Es un discípulo, siga los pasos del maestro, tenga compasión por los perdidos. Somos embajadores por medio de los cuales Dios ruega que la gente se reconcilie con Dios. Entonces, ¿qué es éxito? Éxito es que usted y yo hagamos exactamente lo que tenemos que hacer. Seguir los pasos del maestro y ver oportunidades. Ahora, en el versículo 19 del versículo 14, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomaron los 5 panes, los 5 peces, los partió, y cuando pienso los manda a recostar. ¿Qué dice el Salmo 23 que lo conocemos de memoria? El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Y es tan fácil decir de memoria la palabra de Dios, pero Él nos lleva a descansar en Él. Él nos tiene que transformar de tal manera nuestro corazón que podamos decir, ofrendo lo que tengo, mi propia vida, y voy a tener confianza. Obedezco aunque no entienda, y eso me trae la convicción de saber la grandeza de Dios. Obedezco aunque no entienda. Miren, miremos algunos ejemplos nada más, antes que me digan que me baje. Si el pueblo de Israel no hubiera obedecido a Moisés, todavía estarían dando vuelta en el desierto. Y eso que le dieron un dolor de cabeza terrible. Pero si no se hubieran mojado los pies, imagínense, se va a abrir el agua, tienen que caminar. Pero tómatela, que se va a abrir el agua ahí. Mirá la cantidad de agua. Vienen los egipcios y el agua, los egipcios y el agua. El problema que usted tiene, que parece gigantesco y que le viene persiguiendo, adelante está Dios abriendo caminos. ¿Lo cree? Si lo cree, ofrende su vida a Dios y eso le da confianza. Obedezca aunque no entienda y eso le da convicción. La convicción es una decisión interna de saber que estoy haciendo lo correcto aunque no lo entienda, porque como dije antes, nunca es correcto hacer lo incorrecto aunque parezca correcto, es que todos lo hacen. Hay mucha gente aquí, hoy, en nuestro país y en diferentes países, que hace muchas cosas creyendo que es correcto, pero usted y yo sabemos que no. Por eso compro la verdad y no la venda. Porque tengo la convicción de saber a quién le creí. Ahora, pensando en eso, fíjese, versículo 19, acuesta a la gente, toma los peces y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos? Por si le perdí, versículo 19, dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? No escuché. Ahora sí, tomen, repartan. Si es un milagro, vamos a especular un poco, si es un milagro, ¿no hubiera podido el Señor decir que se llene el estómago de todos hasta que queden satisfechos? Sí, pero no lo hizo así. ¿A quién utilizó el Señor para dar alimento a la multitud? A los discípulos. Un discípulo es un aprendiz que se esfuerza en la gracia de Dios, un aprendiz que ofrenda su vida, aunque no tenga nada, su vida está a disposición de Dios y eso le lleva a confiar. Obedece, aunque no entienda y tiene convicción. Tomen, denle. Nosotros no somos fabricantes, somos distribuidores. Yo no puedo fabricar salvación, no puedo fabricar santidad,
Solamente tengo que ser el canal por medio del cual Dios pasa. Como les dije, tengo la certeza que tenemos que tener presencia en la comunidad, que la gente, nosotros creo que ustedes hacen lo mismo, salimos y damos comida a la gente, repartimos bolsos o víveres, pero también el Evangelio de Cristo. Porque hay que tener un equilibrio entre la tarea social y el evangelismo, y van de la mano. Pero nosotros somos distribuidores. Y si me acompaña, 2 Corintios 5, ya sé que ya tengo que terminar, ya voy. Ya me miraron feo por allá atrás. 2 Corintios 5 dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es mi trabajo. A veces escucho hermanos con mucha sinceridad decir, yo no tengo un ministerio. ¿En serio? Usted es un embajador. Usted es un embajador por medio del cual Dios quiere que otros lleguen a Cristo. Usted no necesita permiso para compartir su fe. Usted necesita tener la convicción de saber quién es su Dios para compartir su fe. Y cuando usted comparte su fe, usted no está fabricando nada, está distribuyendo la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres sin excepción. Ahora, pensando en todo esto y todo lo que hace, era el Señor, estaba distribuyendo, tenía compasión y los discípulos estaban mirando. ¿Qué tengo que hacer? Observar lo que hace. Contemplar al Maestro. Saben que mucha gente, bueno, mi experiencia personal, fui salvo durante muchos años, pero no conocí al Señor. ¿Me entienden? Claro que sí, si me moría, voy al cielo. Pero no sabía quién era mi Dios. Tenía un Dios distante. No había entendido que el Dios de toda gracia vive en mí. No había entendido que toda la plenitud de Dios, vaya donde vaya, me acompañaba, y eso me daba seguridad, una seguridad que me ayudaba a vivir sereno y a tener un servicio agradable a Dios. Y lo pude conocer, ¿cómo? En una cama de hospital, que no quiero que usted vaya ahí, pero cada vez que Dios nos disciplina es para que aprendamos a ser participantes de su santidad. Nos pone cara a cara contra nuestra debilidad y nos dice, no puedes hacer nada, pero yo lo hago. Y eso te lleva a tener un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Dios me amó primero. ¿Y por qué me amó tanto? Le amo. Si ustedes ven cómo sigue el pasaje, comieron todos, se saciaron, se llenaron, y la palabra que usa ahí Mateo es se llenaron, pero como cuando las vacas comen mucho pasto y quedan totalmente satisfechas, se saciaron. ¿Y qué pasó después? Sobró. Y acá hay un principio muy práctico para nosotros. ¿Qué hace usted con lo que sobra? Mayordomía. No tiraron nada, sobró y se repartió. Originalidad es hacer lo mejor que puedo con lo poco que tengo. En más de una oportunidad, nosotros nos pasa esto. Las 3 de la tarde, ¿qué hacemos en Costa Rica? Café, ¿con qué? Con pan para los que pueden comer pan. ¿Y qué pasa si el pan se te enfría y llega el otro día? Lo tirás porque está frío. Calentalo y hacer tostadas. Administración. No. Esto me sobró. Lo pongo en la refri. Porque no me gusta. Lo guardo 4 días y lo tiro. No. Hay mucha gente que no come. Y usted y yo comemos todos los días. Y si alguien me dice que no comió, nunca va a ser por falta de provisión. Va a ser por falta de administración. No tengo todo lo que quiero. No, tengo todo lo que necesito. Pero
Termino con esto. Creo que toda esta situación tiene un solo principio. Cuando yo ofrendo todo lo que tengo, o sea, mi vida, el apóstol Pablo dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Romanos capítulo 12. Cuando habla de la ofrenda, dice que se dieron a sí mismos, pero primero se dieron al Señor. ¿Ya le entregó todo lo que tiene a Dios? Su pasado para que no siga dando vuelta, su presente y su futuro. Mi futuro es esperar al Salvador, pero mientras tanto alcanzar personas con el Evangelio de Jesucristo. Y usted puede ser parte de la obra misionera. Puede ir a hacer la obra misionera, si no conté mal, tienen 5 misioneros. Puede ir, puede alentar, puede ofrendar. Pero ¿saben? Cada uno de los que estamos aquí somos un misionero porque tenemos una misión en la tierra. Ahora, si pensamos, nadie puede servir a quien no ama. En Juan capítulo 8 vemos una señora que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Todos la acusaban. El Señor le dijo: ve, yo no te condeno, pero no peques más. Esa mujer se sintió amada, impactada por tanto amor, que a partir de ahí fue totalmente diferente, porque se sintió amada y disfrutó su amor. Yo esta mañana le decía a Dios: necesito tu abrazo. Oro muy natural, porque Dios no es solamente un Dios distante, es mi amigo. Necesito tu abrazo, necesito sentirte, porque ya sé que estás, quiero sentirte. Y Dios me abrazó. Y cada mañana, así como le digo a mi esposa que la amo, le tengo que decir a Dios que lo amo. Si usted es casado me va a entender. Yo le declaré mi amor a mi esposa, pero si yo no lo hago continuo, el amor se enfría. Entonces Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Y yo le pregunto a usted: ¿ama a Dios? ¿Con todo su corazón? ¿Con toda su alma? ¿Con toda su fuerza? Porque cuando uno ama a Dios, mantiene una relación por medio de Jesucristo con el Padre. Esa relación con el Padre hace que yo pueda estar bien conmigo mismo y entonces con todos los que me rodean. Pero el secreto de la vida cristiana es amar a Dios con todo lo que tengo. ¿Podemos orar juntos? Le voy a rogar en el nombre de Jesús que si Dios habló con usted, usted pueda en este momento decirle: Señor, quiero amarte, quiero ofrendar todo lo que tengo y confiar. Quiero obedecer aunque no entienda y que me des convicción. Quiero observarte y tener el compromiso hoy de alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Y le voy a rogar que ore a Dios y le diga: Señor, me hablaste en esto o esto. Y si Dios le habló, yo quiero orar por usted. ¿Me da ese privilegio? Si Dios le habló, por favor, ¿podría levantar su mano y decir: ore por mí? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero hay una pregunta más importante. Los discípulos estaban ahí, pero todavía no se habían encontrado con el autor de la vida. ¿Usted está seguro en esta mañana o segura que si hoy muere iría a la presencia de Dios? Si es sí, levante su mano. Si usted está seguro o segura que iría a la presencia de Dios, por favor levante su mano. Si no puede levantar su mano, yo le invito a que hoy pueda recordar que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, que Dios es amor y muestra su amor por con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí, derramó su sangre, limpió todo pecado y me regala salvación. No se vaya de aquí sin encontrarse con el Señor. Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa de estar juntos. Te necesitamos. Queremos honrarte con nuestra vida, amarte con todo nuestro corazón. Te agradezco por cada persona que está aquí
y sé que lo que hablaste fue muy personal y te ruego que lo hagan propio. Gracias, Señor, por el pastor Jorge, su esposa, y por el privilegio que me diste de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.